reducción a fatiga. Entonces vamos a hablar de los esfuerzos medios y alternantes. Yo puse los enlaces a estas cosas en el ensayo. Imagino que lo vieron ahí. Bueno, vamos a usar esto que ya tengo acá armado. Bueno, realmente digamos que la mejora o el cambio que queremos introducir ahora con los esfuerzos medios y alternantes es una mejora también para reducir las dimensiones, es decir, es un refinamiento que le quita una parte, es decir, ahora estamos haciendo un sobrediseño para fatiga. ¿Cómo es el sobrediseño y por qué podemos mejorar? Bueno, el punto clave está en entender que la prueba de fatiga, de donde sacamos la S sub E', el valor de la S sub E', que da 0.5 veces la SUT, es una prueba que se llama ensayo de Moore para flexión, en la cual la probeta se sujeta a esfuerzos repetidamente positivos y negativos con el mismo valor, alternantes. Eso es lo que llamamos una condición de esfuerzo completamente alternante. Completamente alternante. Es decir, cambia desde más el valor hasta menos el valor a través del tiempo y va fluctuando. Es la condición más exigente para el material. Entonces ese es el ensayo de Moore y ahí es de donde obtenemos el valor de la S sub E' con que hemos venido trabajando el diagrama de Waller. ¿Qué es lo que pasa en general en muchas situaciones de nosotros? Vamos a tener situaciones donde el tipo de carga realmente tiene otra condición, no es completamente alternante, sino que tiene puede tener una fluctuación, pero puede que no cambie de signo, o inclusive si cambia de signo puede que no son los mismos valores positivos que los negativos. Eso se puede presentar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos usar los datos del ensayo de Moore para evaluar una condición de carga que no es completamente
alternante, completamente invertida. Esfuerzo completamente alternante, invertido. Entonces, esa es la pregunta que queremos resolver. Si tenemos un ensayo donde hay una carga fluctuante que se le aplica a esto, que es completamente alternante, completamente invertido, pero luego estamos en una situación de esfuerzo donde ya no es así. Puede ser variable, puede ser con forma aleatoria, pero ya no pasa completamente de más a menos. Entonces, ahí lo que se hace son varias simplificaciones. Como aquí estamos en pregrado, cogemos la más sencilla de todas las simplificaciones. En el fondo, a cualquier clase de señal, cualquier clase de forma que tengan los esfuerzos, le podemos sacar serie de Fourier. ¿Sí saben, se acuerdan cuál es la serie de Fourier? Bueno, voy a escribirlo por aquí. ¿En dónde lo escribo? Por acá. Series de Fourier. Cualquier función que sea f de t se puede escribir como una sumatoria. ¿Dónde están los caracteres especiales? Aquí vamos a poner sumatoria. En inglés sum, listo. Como una suma de términos a sub i por el seno de K, bueno, más bien es que ahí sería la I, entonces vamos a poner A sub K por el seno de K multiplicado por T. Bueno, y esto lleva un 2pi, 2 por pi por K por T, más b sub k por el coseno de 2 por pi por k por t. Entonces, a sub k y b sub k son las amplitudes de lo que llamamos la serie de senos y la serie de cosenos. Y cada una de estas frecuencias 2pi k t son los modos de vibración, son las frecuencias. Vamos a poner aquí donde para k igual 1, en realidad esto empieza en k igual a 0, para k igual a 0, 1, 2, etcétera, hasta un cierto n que uno quiera mirar. Los a sub k son las amplitudes de las ondas de seno y coseno. Entonces, esto es lo que llamamos la descomposición espectral. La descomposición espectral de f de t. Lo hacen los mecatrónicos, los electrónicos y la gente que trabaja con señales para sacarle el análisis de señal a la función dada. Esto es un análisis de señal.
estoy seguro que ese sí aparece aquí en el internet. Abrámoslo un momento, es que ya tengo demasiada cosa aquí abierta, vamos a cerrar esto. Listo. Esto sí lo vieron, ¿no? Están las diapositivas. Bueno, entonces vamos a poner aquí series de Fourier. Miremos en las imágenes. Este es lo típico del análisis de señal. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Aquí, ¿dónde está? Esta de acá. Entonces, aquí estamos viendo la convergencia. Esta imagen. Es de la Wikipedia, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una señal triangular, ¿sí? Esta de aquí. Este tipo de señal triangular, si ustedes de pronto han usado equipos electrónicos en el laboratorio y le ponen una señal triangular de voltaje en el rango más o menos de 500 hercios a un parlante, da un sonido que nosotros típicamente identificamos con un pito electrónico. Suena como una tecla de órgano electrónico. Es un sonido que no es una voz de persona, no es una voz, es un sonido que uno sabe que está oyendo el sonido de una máquina. Entonces, ese tipo de señal se le puede hacer descomposición en serie de Fourier. Entonces, ¿cómo es la descomposición? Aquí se ve. Entonces, primero una onda sinusoidal. Aquí está. ¿Cómo sé que es sinusoidal? Porque empieza en cero y va girando acá, ¿sí? Es sinusoidal, todas son sinusoidales aquí. Entonces, esta onda sinusoidal tiene una frecuencia que, si ustedes ven, es como el doble más o menos de esta frecuencia de acá. La siguiente es otra onda sinusoidal acá, y ustedes pueden ver cómo al irla sumando se va aproximando a la función que hay que aproximar. ¿Listo? Entonces, la suma de todas estas señales produce la señal en el infinito. Cuando sumamos infinitas componentes de los senos y cosenos, ya queda completamente exacto la serie de Fourier. Eso lo podríamos hacer con Scilab. Entonces, ahí con el Scilab él tiene herramientas para hacerlo automáticamente. No le pone Fourier de tal función y te saca la descomposición enseguida. Pero nos demoramos si hacemos la gráfica y todo eso. Entonces, solamente mostrarlo. Además, lo estoy usando para decirles que eso es, digamos, la metodología profesional de posgrado. Cogemos los esfuerzos, por ejemplo, la gráfica de fuerzas que les da de lo que bota el modelo dinámico, que es una gráfica con picos que se ven como aleatorios, y le sacamos una serie de Fourier. Entonces, ahí va a dar un seno, un coseno, diferentes términos. Los dos primeros términos en la serie de Fourier, fíjense, un seno que es completamente invertido, que es este de acá, y el primer término de los cosenos con k igual a 0, porque el primero de los senos es con k igual a 1, porque con k igual a 0, seno de 0 da 0.
pero con k igual a 1, seno de 2pi ya da seno de 2πt. Pero en los cosenos, cuando k es igual a 0, coseno de 0 da 1, da una constante. La constante, o sea, es como el valor promedio. Entonces, los dos primeros términos, el valor k igual a 0 del coseno y el valor k igual a 1 del seno, son los dos que usamos para hacer la simplificación más sencilla posible. ¿Cuál es? La señal que ustedes tengan se puede representar como una línea constante más una cuestión oscilante. Y esa es la simplificación que hacemos. Sacamos un promedio, el promedio más básico de los datos que haya de esfuerzo. Estamos hablando del esfuerzo. Si el esfuerzo varía, cogemos el promedio del esfuerzo, valor medio, ese es el que llamamos esfuerzo medio. Y ese esfuerzo medio hacia arriba tiene que oscilar hasta un punto y hacia abajo hacia otro punto. Entonces ahí suponemos que hay un sinusoide, una sinusoidal oscilante, que se nos parece a la que se usa en el ensayo de la probeta de Moore. Entonces ahí es a donde trabajamos entonces el sinusoidal oscilante, que es el esfuerzo alternante. Entonces la idea es usar los dos primeros términos, solamente los dos primeros en la serie de Fourier. Los dos primeros de la serie de Fourier. El término constante de la serie de cosenos y el primero de la serie de senos. Claro que es una simplificación, porque hay que ponerle más términos, y que después, pero es una simplificación básica para arrancar. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que cualquier condición de esfuerzos que tenga una fluctuación, la podemos escribir como un esfuerzo promedio más un esfuerzo completamente invertido alternante, que va a oscilar entre un valor máximo y un valor mínimo. Entonces ustedes van a ver que la carga que se aplica tiene un valor máximo y un valor mínimo, entre los cuales nosotros sacamos el valor promedio. Y también entonces asumimos, consideramos, hacemos la aproximación de que hay un sinusoidal que va entre esos dos, invertido completamente, que va hasta el máximo y hasta el mínimo. A partir de allí ya nosotros podemos sacar los valores de esto. Podemos decir que el alternante es igual a el máximo menos el mínimo dividido por 2. Y también podemos decir que el medio es igual al máximo más el mínimo dividido por 2. Exacto, entonces el promedio lo sacamos. Si usted sabe dónde está la oscilación, cuál es el máximo y cuál es el mínimo, entonces saca el promedio como el máximo más el mínimo sobre 2. Si usted ya sacó el promedio y tiene el máximo, entonces la diferencia entre el máximo y el promedio es la misma entre el promedio y el mínimo, y es el valor alternante, que es el máximo menos el mínimo dividido por 2. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos un análisis de fatiga tomando en cuenta que hay un esfuerzo alternante y un esfuerzo medio? Bueno, entonces aquí el concepto de superposición
lo elevamos al nivel de la física. No solamente al nivel de la matemática, sino al nivel de la física, al nivel de los fenómenos. ¿Listo? Vamos a superponer no solo matemáticamente la forma del esfuerzo a través del tiempo, sino físicamente el fenómeno del esfuerzo a través del tiempo. Entonces, físicamente, ¿qué es el esfuerzo oscilando alternante entre alternante y menos alternante a través del tiempo? ¿Eso qué es? ¿Qué condición de carga da eso para el material? Oscilatorio, que es la que veníamos estudiando hasta ahora. Fatiga oscilante completamente invertida. Entonces, esa es la que da esfuerzo completamente invertido de acuerdo con el ensayo de Moore, que es una condición de fatiga. ¿Qué es esta condición acá de esfuerzo que permanece constante a través del tiempo en el valor esfuerzo medio? Entonces es lo que ya tenemos escrito aquí, es una condición de esfuerzo con carga estática. Entonces vamos a superponer la condición que se le haya aplicado realmente al material eso lo vamos a considerar que se divide en dos experimentos, un experimento de fatiga y un experimento de carga estática. Entonces ya ahí es a donde empezamos a estudiar, digamos, esta combinación de fenómenos para tratar de resolver el problema. Entonces ya aquí sí entra un poco este asunto, un poco de la ingeniería, de cómo resolvemos, teniendo ahora no solamente una condición de carga, sino dos. No solamente un ensayo, que es el ensayo de tracción de la probeta, sino los dos ensayos. El ensayo de tracción para la carga estática y el ensayo de Moore para la fatiga. Entonces tenemos el ensayo de Moore para la fatiga y el ensayo de tracción para la carga estática. Entonces, aquí, digamos que hay una cuestión que es histórica. Eso es historia, es también la vida, pues, de la gente. O sea, hay que resolver la cosa. Acuérdense que los computadores no eran una opción. El bachillerato a hablar del computador era, ¿eso qué es? ¿Quién lo compró? De pronto una persona en la ciudad aquí había comprado un computador o lo que sea. No era algo que estuviera en la mente. Sin embargo, muy rápidamente se popularizaron. Cuando ya estaba como en el tercer semestre de universidad, ya todo el mundo usaba computadores, pero como les dije el otro día, el computador que nosotros usábamos en primer semestre ocupaba un espacio, la mitad de este salón, y tenía 1 mega de memoria RAM. Eran borros tenía 1 mega de memoria RAM y uno podía escribir su código en una terminal de texto, pantalla negra con etiquetas amarillas. Uno había que pedir turnos, se cola para coger el turno, ustedes no tienen que coger turno, ustedes hacían un turno y cada hora salía el listado con la corrida. Tú podías escribirlo, hay que esperar a la siguiente hora que saliera de la impresora el papel en tira de papel con el resultado de la corrida del código. Entonces sí había, pero pues ¿qué usaba la gente para resolver los problemas? La mente, papel y lápiz. Luego agarrar un papel y un lápiz y pues son 2 problemas, pongamos uno en cada eje.
y a esa cosa, al estilo de la ingeniería, hagamos una gráfica. Vamos a dibujar cuál es la zona en la cual los materiales no se rompen. ¿Listo? Si yo conozco el valor del esfuerzo medio y conozco el valor del esfuerzo alternante, yo puedo empezar a llenar aquí una zona en donde los materiales están seguros. Esa es la idea. Entonces, pragmáticamente la ingeniería resolvió eso con lápiz y papel, haciendo ensayos de laboratorio. Tenemos los dos primeros ensayos. Primer ensayo: esfuerzo alternante igual a 0. Esfuerzo medio lo vamos a ir aumentando hasta la ruptura del material. ¿Cómo se llama ese ensayo? Ensayo de tracción. ¿A dónde se rompe? A ese hotel. O sea que ese es el límite de la zona segura en la horizontal. Segundo ensayo: esfuerzo medio igual a 0. Esfuerzo alternante lo vamos a ir aumentando de valor. ¿Cómo se llama ese ensayo? Es el ensayo de Moore. Y se rompe en el S sub prima o el S sub F según el número de ciclos. Ahí tenemos los dos límites en los dos ejes y falta resolver con el intermedio. Entonces, si usted tiene una hoja de papel, ya hizo su dibujo, papel cuadriculado con la regla y el lápiz, ¿cómo va a ser esa zona donde no se rompe el material? El origen sí cabe, si los esfuerzos son chiquitos no se tiene que romper. Entonces, ¿cómo pintamos la zona? ¿Cuáles son las opciones? Una recta, entonces hay que empezar a plantear las posibilidades. La recta, la más fácil, pasar una recta ahí. Definir que la zona segura es aquí adentro y la zona donde se rompen las cosas es aquí afuera. Efectivamente, la experimentación permite corroborar que acá hay rupturas completamente claras acá afuera y aquí también hay rupturas. Bueno, esa recta 1919, 1915, señor Goodman, teoría de Goodman. ¿Listo? Criterio de falla para patina de Goodman. La recta de Goodman. Para que lleve su apellido, no solamente pintó la recta y dijo yo creo que, sino que ¿qué más tuvo que hacer? Ensayos y verificar y con diferentes materiales. ¿Listo? Hasta el día de hoy, el criterio de Goodman sigue siendo el criterio más seguro de todos. Se parece al criterio del cortante máximo. Si no se rompe con ese criterio, ya no se rompe nunca. Sin embargo, tiene unas desventajas. Por ser el más seguro, el más conservativo, nos va a producir los diseños más pesados. Entonces, de pronto se ha visto que se puede refinar y se puede mejorar. Que se puede mejorar con otros criterios. Entonces, ya revisando un poquito la experimentación, un detalle: la fatiga es siempre frágil, pero el material puede ser dúctil. Entonces, por aquí está la S sub Y, la resistencia a la afluencia. Entonces, si tiene resistencia a la afluencia, va a fallar antes de llegar a la S última. Si uno chequea el asunto de que el esfuerzo sea menor a la afluencia, ese criterio lo empezó a establecer el señor Soderbergh
y a tratar de armar una curva con eso. Sí. Si el material llega al esfuerzo de fluencia en una frecuencia que está compartida. No es que sea por falla, sino que él empieza a deformarse por fluencia. Entonces, ya ocurre falla. La fluencia puede ocurrir cuando el esfuerzo llega a tomar el valor del S sub Y. Estamos hablando del esfuerzo medio más el esfuerzo alternante, que es el valor más alto del esfuerzo. Si el esfuerzo medio más el alternante llega a dar por encima de la S sub Y, entonces hay fluencia. Entonces, ese criterio que ustedes, bueno, es esfuerzo medio más esfuerzo alternante igual a ese Y, da una línea recta. Ese que ustedes tienen aquí, el esfuerzo alternante, acá, el esfuerzo medio. Esa ecuación, esfuerzo medio más esfuerzo alternante igual a ese Y, pasa por aquí, por la SY. Si ustedes despejan, les sale que el esfuerzo alternante es igual al SY menos el esfuerzo medio. Entonces tiene pendiente negativa de valor 1. Entonces tiene una recta de 45 grados aquí. Pasa también por la SY acá arriba. Lo que pasa es que la SY es mayor que la S sub F. La S sub F, como es la mitad de la S última, va por debajo. Y la S última es mayor que la SY que viene por acá. Entonces, la recta de Goodman va atravesando acá. Esa es la línea roja, la recta de Goodman. La que yo tengo acá pintado en rojo. Y esta recta de acá, si no estoy mal, no me estoy equivocando, se llama la recta de Soderbergh, de manera que la recta de Goodman, cortada con la recta de Soderbergh, da este trapecio aquí con esta esquinita, que se llama el criterio de Goodman modificado. El criterio de Goodman modificado es el mismo criterio de Goodman, sacándole lo que queda por la fluencia. Entonces es una mejora importante, quitando este pedazo de acá. Entonces el criterio de Goodman modificado quita esta línea y viene. Digo que si cuando te llega la fluencia también falla, no se toma esa como referencia a la cámara, también lo utilizamos anteriormente. Bueno, porque estábamos usando solamente la comparación con la S sub F y no estábamos tomando en cuenta el esfuerzo medio. ¿Por qué motivo didáctico? Para que ustedes vayan acercándose al diseño. Sin embargo, eso que nos producía un sobrediseño, en realidad estábamos sobrediseñando. Pero ahora ya tomando en cuenta que una parte es falla estática, entonces podemos refinar el diseño. ¿Cómo se trabaja esto desde el punto de vista numérico? ¿Cómo se calcula el factor de seguridad? Primero, usted dibuja, ojo, esto se hizo en una época sin computadores, papel y lápiz. Úsenlo así y verán que no tienen pierde. ¿Ya? Se hace su dibujo a escala del criterio de Goodman modificado. Calcula el valor del esfuerzo alternante. Calcula el valor del esfuerzo medio. Supongamos que le da que está seguro. ¿Cuánto da el factor de seguridad? Entonces es gráfico, totalmente gráfico. Entonces, coge el punto aquí, si está por aquí. Exactamente, entonces uno tira una línea aquí
Usted mide cuánto vale este segmento y lo divide entre cuánto vale este segmento. El cociente de OPQ, es decir, OP dividido por OQ es el factor de seguridad. ¿Ya? Donde quiera que caiga. Aquí usted lo ve. Aquí le va a dar 1.2. Ahí le da 1.2, más o menos, ese factor de seguridad. Donde quiera que le caiga, si el punto le cae por acá, lo mismo, usted extiende su recta hasta el borde del factor de la zona de seguridad. ¿Listo? Repito, con papel y lápiz eso es de una. Usted tomó su medición con la regla, sacó ahí la división, ya. Con las ecuaciones es un poquitico más demorado, porque entonces usted tiene que sacar la ecuación de la recta. ¿Listo? ¿Cómo es la ecuación de la recta para el criterio de Goodman? Aquí estamos haciendo lo de, bueno, hay varias formas de escribir esa ecuación de la recta, pero sin ponerle la parte de Goodman modificada, solamente la parte de la línea roja de Goodman. Entonces, para sacar la ecuación a la recta de Goodman, es una recta que pasa por dos puntos: 0 con S sub F, 0 en la X, S sub F en la Y, y el otro punto es S sub F en la X y 0 en la Y. Entonces, si la escribimos Y igual a X más B, cuando X vale 0, la Y tiene que dar S sub F, es decir, S sub F igual a 0 más la B tiene que dar S sub F. Entonces la B de la ecuación da S sub F. Segunda parte. Cuando Y es igual a 0, tiene que pasar por SUT. Entonces escribo 0 igual a M por SUT más la B, que ya se queda S sub F. Entonces de aquí después la M. De la M da negativa, S sub F dividida por S sub F. Entonces la ecuación de la recta, Y igual a menos S sub F sobre S sub T por X más S sub F. Esa forma de la ecuación es muy incómoda para manejar en una cuestión cotidiana, del día a día. O sea, eso es más para el curso de álgebra, el curso de cálculo, pero en términos de visualizar una cuestión así rápida de se rompe o no se rompe, se prefiere dividir todo por S sub F y queda 1 aquí y queda Y sobre S sub F igual a menos X sobre S sub T más 1. Entonces se debe dar uno solo y queda Y sobre S sub F más X sobre S sub T igual a 1. ¿Listo? Pasando del negativo para acá. Y aquí, ¿qué pasa? Que la Y es los esfuerzos alternantes y la X son los esfuerzos medios. Nunca me olviden, no van a poner al revés. Ahí se levanta el señor Goodman de la tumba. Entonces, la Y, esfuerzo alternante sobre S sub F. ¿Cómo se pueden acordar? La S sub F sale del ensayo de Moore. El ensayo de Moore es de fatiga. La fatiga va con el esfuerzo alternante. ¿Quién va en el denominador? El que es más grande. Porque esta es una suma que da igual a 1. O sea que lo que va arriba es algo más pequeñito, el esfuerzo alternante. Tiene que ser menor que la S sub F, si no se rompe. El otro, el esfuerzo medio. El esfuerzo medio, acuérdense que es el constante del ensayo de carga estática. La carga estática da con la resistencia última. ¿Listo? Entonces, el esfuerzo medio sobre resistencia última se suman los dos
y ambos tienen que dar menor que 1. Si da menor que 1, está seguro de que no se rompe. Si da igual a 1, da exactamente en la red. Bien, la otra parte que ya es una cuestión de álgebra aquí. Cuestión de álgebra, geometría, trigonometría, no es que sea tan raro, pues. Pero esta división de acá, de calcular el factor de seguridad aquí en la gráfica, se puede obtener si uno divide por el factor de seguridad. Entonces la ecuación de la recta de Guzmán, esfuerzo alternante sobre S sub f más esfuerzo medio sobre ese último igual a 1 sobre el factor de seguridad, permite calcular el factor de seguridad tal cual se hacía gráficamente, y uno puede despejar el factor de seguridad de él. Si uno lo está despejando pues en software o en código, entonces ya queda más cómodo para despejar. Repito, el criterio de Guzmán es el más seguro de todos. No tiene pierde. El criterio de Guzmán, si no se rompe con Guzmán, ya no se rompió. La S sub f se pone el valor de la S sub f' para diseñar para 1.000.000 de ciclos o para vida infinita. Pero si tiene para un número n de ciclos, con la curva de Wöhler se saca el valor de la resistencia a la fatiga que corresponde. ¿Listo? Para la vida finita, entonces se pone el S sub f de la vida finita. Si hay factores de Marín, los factores de Marín afectan a la S sub e' y dan la S sub f de una vez afectada con factores de Marín. Pero los factores de Marín quedan acá, en la S sub f, sea para la vida infinita o para la vida finita también. Entonces, ya, aquí uno calcula su factor de seguridad y pasó. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones? La modificación por, desde el criterio de Guzmán, el Guzmán modificado, mientras que la proyección P en la línea roja se usa esta ecuación, que es la misma. Pero si la proyección pega en la línea azul, hay que usar esta otra recta que va con ambos igual a SY. O sea que sería SY. Pero entonces uno tiene que averiguar en cuál de los dos lados pega, si uno quiere usar Guzmán modificado. En general, por simplificación para ustedes, más sencillo hacer el dibujo. Bien. Los demás criterios. Hombre, señor Gerber. Señor Gerber dice, no, esa cuestión de estar mirando que si le pega la roja o que si le pega la azul es muy complicado. Más bien vamos a pasarle una parábola por ahí. Y efectivamente, esto acá casa como la forma de una parábola. ¿Sí la ven? Una parábola pasa por ahí. Una parábola con el vértice acá arriba. Entonces, la ecuación de la parábola se escribe de esta manera. El esfuerzo alternante igual a 1 menos el esfuerzo medio sobre la SY al cuadrado. Y da la forma de una parábola invertida, con el vértice aquí arriba, cóncava hacia abajo, pasa por aquí, pasa por acá. Cambio, le cambiamos la S última por la SY. Y ya, es una sola ecuación. Se elimina uno el problema de estar pendiente de si cortó en la parte roja, si cortó en la parte azul,
tiene una ventaja y es que la experimentación casa, como que va un poquito por fuera de Goodman, aquí arriba, y en esa parte es cierto, funciona mejor el criterio de Gerber que el Goodman, es decir, realmente, sobre todo en materiales útiles, aquí arriba, de Gerber para abajo, no se parte. ¿Sí? Entonces, es un criterio importante, claro de usar. Sin embargo, está la asma. Resulta que el criterio de von Mises es la ecuación de una elipse. Y realmente los puntos de falla aquí por el lado donde corta la SY no caen en ángulo como cae la parábola de Gerber, sino que caen aquí en vertical a 90 grados. Entonces la ASME, asociada, ustedes deben saber. Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Sí. Bueno, listo. Entonces, la ASMA, la Asociación de Ingenieros Mecánicos Norteamericana, estudió la fatiga. Todo el mundo tiene que estudiar fatiga. Si tú eres un ingeniero mecánico, tienes que estudiar fatiga. Ellos han estudiado la fatiga y ellos se dieron cuenta que se puede mejorar el criterio de Gerber llevando al cuadrado por dos términos. Usamos una elipse. Y es una elipse que va un poquito por fuera del criterio de Gerber, va más fuera del criterio de Goodman y da mejor para los materiales, más verídica, más veraz con lo que ocurre con las fallas. En general, a ustedes en los parciales y en general les digo directamente que usen el criterio de la ASME. En términos de recordar, va con la SY, la S sub F, alternante, medio y al cuadrado ambos. El factor de seguridad en realidad ahí el factor de seguridad está mal escrito, porque este factor de seguridad aquí está al cuadrado. Sí. El factor de seguridad va al cuadrado. Entonces, esa es la forma de tomar en cuenta esto para los diseños. Entonces realmente hay que empezar por mirar primero si hay esfuerzos constantes que no cambian a través del tiempo y si hay esfuerzos alternantes, y entonces ya con eso se usa el criterio del ASME, es el mejor. ¿Por qué no se usaba antes? Porque sacar esos cuadrados y todo era más complicado, pero ya con software, calculadoras y todo eso, pues ya los cuadrados no tienen ningún problema. El factor de seguridad es la raíz cuadrada de 1 sobre esta suma de
Y a esa suma de aquí, en todos los códigos, ustedes siempre la llaman, ¿cómo la llaman? El ASME. Este es el ASME es esto al cuadrado más esto al cuadrado sobre tal. Ese es el ASME, el factor de seguridad 1 sobre, raíz cuadrada de 1 sobre el ASME. El Goodman, este es el Goodman. El Goodman es este, los códigos. Y entonces, ¿cuál es el factor de seguridad? 1 sobre el Goodman. Sí, cambia muy favorablemente, porque en la mayoría de casos el esfuerzo medio es grande. Entonces, en lugar de estar comparándose con la resistencia a la fatiga, que es chiquitica, más bien esto coge hacia la derecha a compararse con la resistencia última en la SY. Entonces sí favorece bastante los diseños. En la medida en que realmente el esfuerzo alternante sea una componente menor del esfuerzo, se favorece mucho el diseño tomando en cuenta los criterios de esfuerzo alternante y esfuerzo medio. Bueno, muy bien, entonces corrijamos el ejercicio que hicimos la vez pasada. Lo teníamos por aquí. De la vez pasada usamos, no, este no es. Cogimos este y lo evaluamos tomando en cuenta los concentradores de esfuerzos. Podemos corregirlo tomando en cuenta los esfuerzos medios y los esfuerzos alternantes. ¿Qué le va a cambiar? Entonces aquí, cuando ustedes revisan el tensor, tienen que ver que el tensor tiene esfuerzo por flexión. ¿Cómo cambia la flexión a través del tiempo? El esfuerzo flector, ¿cómo cambia a través del tiempo? Esto es un eje dando vueltas. Entonces toman un punto del material y a través del tiempo, ¿qué valores va tomando la flexión? Les pregunto, ¿cómo cambia eso? ¿Cómo da? La flexión hace esto precisamente, es lo que hace el ensayo de Moore. Porque la flexión es M por C sobre I. Si la C va variando porque él va dando la vuelta. Bueno, entonces los esfuerzos alternantes son iguales a los esfuerzos. Si solamente hay flexión y torsión, la flexión tiene esa componente que ya pasa de positivo a negativo. La flexión hace esto. La flexión es completamente invertida, completamente alternante. A diferencia de la torsión,
la torsión, el esfuerzo por torsión, la torsión se mantiene constante. Vamos a dibujarlo acá. Bueno, yo creo que en aras de la grabación, yo creo que puedo hacer esto aquí. Cojamos esto acá. Se lo pegamos a esto otro. Entonces tenemos este mismo problema. Vamos ahora a tomar en cuenta los esfuerzos medios y los esfuerzos alternantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, todo esto sigue igual, el concentrador sigue igual, los KA, KB siguen iguales. En la sección 1, cuando estudiamos la sección 1, realmente, como solo hay flexión, la flexión es únicamente alternante. Entonces, ahí para flexión con solo alternante es como si estuviéramos aquí en el eje, porque no hay esfuerzo medio. Entonces la sección 1 queda bien diseñada y no hay que modificarle nada, porque no tiene esfuerzo medio distinto de 0. Entonces, esto que hicimos de la sección 1 queda bien, así como estaba. Pero en la sección 2, aquí sí tenemos un cambio. Entonces, voy a pintar aquí lo que le pasa al eje a través del tiempo. Entonces, mientras que esto va dando la vuelta, en ese sentido, un punto dentro del material, por aquí, está experimentando flexión. Acuérdense que la flexión tiene un vector, entonces no importa en qué dirección sea el vector de la flexión resultante, el valor del momento resultante, podemos hacer la gráfica de manera que se vea en la horizontal. Entonces el momento resultante lo podemos ver en el eje horizontal. Entonces recuerden que el eje neutro va en esa misma dirección, que es el eje en el cual no hay esfuerzos flectores, y a partir de allí medimos las alturas, y entonces por eso medimos el valor de la Y en este sentido.
de tal manera que el esfuerzo por flexión es el momento en su magnitud multiplicado por y dividido por la inercia. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a poner esto también aquí en negrito. Entonces, ¿por qué cambia de signo? Porque la y puede ser positiva o negativa con respecto al eje neutro. Entonces va cambiando de valor de positivo a negativo. Entonces, cuando está en la parte de abajo, bueno, acuérdense que la fórmula es realmente menos m por y sobre i, menos m por y sobre i. ¿Sí? El valor absoluto es sin el menos, pero la fórmula de esto realmente es... Entonces, cuando el menos, sí, de acuerdo, porque positivo es saliendo del tablero. Entonces, sale del tablero con positivo. Entonces, si el momento, como en este caso, viene en esta dirección de la flecha, entonces en la parte de arriba ustedes van a tener esfuerzo flector de esta forma. En la parte de arriba positivo y en la parte de abajo negativo. Aquí preferí hacerlo en la diapositiva para que quede en la grabación, porque si lo hago en el tablero no se va a ver. Entonces, ya. Entonces, por eso el esfuerzo flector. No puede ser. Andrés, estamos listos para escucharte. Bravo, Andrés. Claro. Vamos a poner aquí aquí está. ¿Dónde es que está la ciudad nativa? Luis Carlos López. Espérate. Entonces, recordemos que
Si tú eres derecho, entonces usa la derecha para hablar al público. Con la izquierda puedes mirar aquí, ¿cierto? Vas a estar bien. Entonces tratamos de mirar rápidamente y mirar al público. Tienes que pasear la mirada. Miras a Gabriela, a Camilo, están muy sonrientes, a María Cristina, a los tres Juanes, ¿está? Entonces, las manos, ¿cierto? No como de mis abuelos, entonación. Nada como evocar, usando callejuelas. Los tiempos de la cruz, la espada, del ahumado candil, las pajuelas. Pues ya pasó del estómago acá, sacan pulmón. ¿Listo? Entonces, vamos. Noble rincón de mis abuelos. Las manos, las manos. Nada provocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y del espada. Del pecho, del pecho. Ya no respetan al artista, bro. Bueno, dale. No, se acepta. Vamos a reiniciar. Repeat. Listo. Manos sueltas. Eso. Nada de provocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada. Del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó, ciudad murallada. Tu edad de Prietín y las calaveras que fueron para siempre de tu rada. Ya no viene el aceite en boticuelas. Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos hayan caudales, pero no eran una caterva de vencer. Mas hoy, en plena de rancio de ese niño, bien puedes inspirar ese cariño que no le tienes a tus zapatos viejos. Bravo. Bueno, no entiendo por qué eso pasó. Bueno, listo. Entonces ya aquí tenemos el esfuerzo flector, que es el que está cambiando de menos a más. Por eso es que él está quedando con esta condición aquí de esfuerzo alternante completamente invertido. Y el esfuerzo torsor, igual que si hubiera, por ejemplo, presión externa, el esfuerzo tangencial de la presión externa, el esfuerzo radial, ellos, el esfuerzo torsor se ubica aquí directamente sobre la superficie. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces el esfuerzo tau de torsión vamos a ponerlo por acá. Que este por R sobre J tiene la característica que él va dándole la vuelta a todo el círculo y se mantiene siempre en la misma dirección. El esfuerzo cortante por torsión no cambia de magnitud, siempre se mantiene con el mismo valor. Vamos a escribirlo acá. T por R sobre J
Entonces él no cambia ni de dirección ni de magnitud, se mantiene constante. Entonces este tau es un esfuerzo que permanece constante. Entonces, en nuestro análisis, lo que va a cambiar acá va a ser solamente en esta parte. En lugar de tener un solo tensor con esta forma, vamos a tener ahora que repartir ese tensor en dos. Lo reparto como esto, igual a un tensor medio más un tensor alternante. En el tensor medio pongo todas las componentes de esfuerzo medio y en el tensor alternante todas las componentes de esfuerzo alternante. De igual manera, el criterio de von Mises, entonces nos va a salir que el esfuerzo de von Mises ya no es todo ese valor que teníamos, sino que ahora queda como esfuerzo de von Mises medio, que va asociado con el tensor medio, y esfuerzo de von Mises alternante, que va asociado con el tensor alternante. Al tensor medio le sacamos el esfuerzo de von Mises medio y al tensor alternante el esfuerzo de von Mises alternante. El esfuerzo de von Mises medio y el esfuerzo de von Mises alternante son los que nos van a dar nuestros valores de esfuerzo medio y esfuerzo alternante para luego ponérselo al criterio. Y el criterio que puede ser, por ejemplo, el ASME, o si quieren el Goodman, el que vayan a usar, el Gerber, listo. Entonces, eso es lo que va a cambiar en nuestro diseño. Entonces, por ejemplo, en la sección 2 ya va a cambiar. Va a cambiar la forma de sacar este factor de seguridad, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el ASME. Y hay que calcular el ASME después de haber sacado el esfuerzo medio, el esfuerzo alternante, que hay que sacarlos del tensor medio, del tensor alternante. Yo creo que alcanzamos a hacer eso ahorita, vamos a hacerlo como para que lo vean con el valor y de pronto alcanzamos a hacer las iteraciones para ver qué diámetro da aquí, tomando en cuenta que tenemos el KT y el KTS también. Entonces estábamos en el 1, en el 2, dijimos, bueno, en la sección 2 que dijimos que es libre de KT y de KTS, entonces todavía ya no tiene esa cuestión, pero pues sí puede dar una cosa donde haya a la vez KT y KTS y además tensor medio y tensor alternante. Entonces vamos a poner aquí una nueva diapositiva para un reajuste según criterio ASME. Vamos a usar el criterio del ASME. Yo lo que voy a hacer es abrir Scilab y estoy seguro que aquí tengo las instrucciones anteriores. Ahí está. Ahí está el tensor. Entonces ahora voy a poner el tensor medio
como tensor medio le quito esta parte que es la flexión, dejo solamente la torsión. Y también voy a poner el tensor alternante, le quito la torsión y dejo solamente la flexión. Repito, si hubiera, por ejemplo, esfuerzo tangencial, esfuerzo radial por presión externa, esos van en el tensor medio. ¿Por qué? Porque esa presión es constante a través del tiempo y no cambia según la posición del punto mientras va dando vueltas. Entonces tenemos el tensor alternante, el tensor medio. Vamos a hacer cada cosa que hicimos, que fue por ejemplo el spec del tensor, ahora se lo sacamos al tensor medio, por ejemplo, le sacamos el spec. Entonces yo no estoy seguro, bueno, sí estoy seguro, voy a poner aquí que los esfuerzos principales son el spec del tensor de manera que ahí ya están los tres, y a la hora de sacar el criterio de von Mises ya no escribo ese sino SPS1, SPS2, SPS1 menos SPS3, SPS3 menos SPS1, aquí, ahí está. Entonces ya eso nos da aquí lo que son los esfuerzos medios. Entonces vamos a copiarlo tal cual. El tensor medio lo voy a copiar. El tensor medio está ahí. Y el valor de los autovalores, que son esto, lo copio acá. Y de la misma manera el criterio de von Mises, que es esto, lo copio aquí. Este esfuerzo de von Mises va a ser el esfuerzo de von Mises medio. ¿Listo? El esfuerzo medio. Te lo voy a cambiar simplemente de nombre. Ese de von Mises medio. Ahí está. Repetimos esto mismo con el tensor alternante, tensor A. Entonces, repito acá, SPS igual al spec del tensor A, da esto, y luego el esfuerzo de von Mises, que ahora lo voy a llamar alternante, es esa raíz cuadrada. Fíjense que da 116, tal cual. Entonces, vamos a hacerlo en otra diapositiva. Aquí esfuerzos alternantes. Ya copié el tensor alternante. Ahora
le sacamos los autovalores. Después de sacarle los autovalores, sacamos el esfuerzo de von Mises. Ahí está. Después de tener el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Compararlo con el criterio, ¿listo? Exacto. Entonces vamos a hacer inmediatamente evaluar el criterio de fatiga, que en este caso yo les dije que usen el ADME. Hablamos del criterio ADME. Aquí en la diapositiva me queda más incómodo hacer la gráfica, pero en el tablero sí la podría hacer rápidamente. Esas gráficas se hicieron para hacerse con papel y lápiz en el computador. Entonces, aquí estamos con el esfuerzo alternante, el esfuerzo medio. Fíjense cuánto da la resistencia a la fatiga en este ejercicio. Resistencia a la fatiga 178.2. Por aquí. 178.2, que es la S sub F. De una vez con todos los CAT de Marín. Y la resistencia última. La resistencia última, no me acuerdo, era 470 megapascales. ¿Cierto? Es como 200, 400 va a ser por acá, 470 por aquí. La resistencia última. Entonces ahora, fíjense cuánto nos dio el valor del esfuerzo. ¿Dónde estoy? Aquí. El medio dio 55. Esfuerzo medio da por aquí. Si esto es como 500, la décima parte de esto sería como por aquí. 55. Y el alternante da 116. Esto es como 200, el 116 es como la mitad. O sea que indudablemente no se rompe. Eso no se va a romper. Tiene 116 de esfuerzo alternante y 55 de esfuerzo medio. No se va a romper, total. Y acá el esfuerzo de resistencia a la fluencia, a la SY, cuando no la tengan, aunque en realidad aquí se puede buscar en la misma tabla del libro donde buscamos la resistencia última, cuando no la tengan, hay una correlación que la resistencia a la fluencia es más o menos el 85% de la resistencia última. Pero para este caso, sí está en la misma tabla. Que yo la copié, pero creo que la copié en la otra diapositiva. No. Acá. Aquí. Miren, aquí está la resistencia a la fluencia, 390 megapascales. ¿Listo? Entonces, eso lo copiamos acá. SUT igual a 470. SY igual a 390, ¿fue que dije? La S sub F nos dio 178.2 megapascales. Entonces, si son 309, es como 500, pongamos por aquí. 309.
El criterio de la ASME es una elipse. Voy a pintar los dos, el de la ASME y el de Goodman. Entonces, el Goodman sería esta recta por acá. El de la ASME es una elipse que sale de aquí y termina aquí. Entonces, factor de seguridad. Se puede calcular por ambos, con ASME o con el Goodman. Y ya, eso es todo lo que hay que calcular. Entonces voy a poner estos valores aquí en Scilab. SUT igual a 470, SY igual a 390, S sub F, ahí está. De manera que puedo medir el Goodman como la esfuerzo BM alternante dividido por la SF más, ahora sigue medio, que es el esfuerzo BM medio dividido por la SY. Eso es lo que es por la SY. Ese es el Goodman. Fíjense que da 0.79. El factor de seguridad según Goodman va a dar 1. Pero en la última, pues en la segunda suma no es sobre el esfuerzo útil. Oh, sí, gracias María Cristina, tienes toda la razón. Entonces vamos a ponerlo acá sobre el esfuerzo último. 0.76. Y el factor de seguridad de Goodman 1.3. Y por el otro lado, entonces voy a repetir esto mismo para el criterio de la ASME. Entonces esto va al cuadrado y este otro al cuadrado. Perfecto. Ahora sí se despertó Andrés. Sobre la SY. Listo. Este es el ASME. Y ahora entonces el factor de seguridad según el ASME es la raíz cuadrada de 1 sobre el ASME. Da 1,5. Bien, entonces esto lo copiamos acá y simplemente eso se integraría a nuestro proceso de diseño. Entonces el Goodman con su valor y el factor de... pero aquí creo que ahí fue donde lo hice mal. El Goodman acá y el factor de seguridad de Goodman este. Y ahora, evaluando con el ASME, factor de seguridad del ASME, entonces, observaciones. Aquí rápidamente observamos que de acuerdo con el criterio de Goodman el factor de seguridad 1,3 no se rompe
pero no nos casa de acuerdo con el diseño que estábamos buscando 1.4. En el diseño que estábamos buscando 1.4, ¿esto qué quiere decir? Hay que aumentarle más el diámetro. Entonces ahí se dan cuenta que Goodman es la teoría más restrictiva de todas, la más segura. Cuando lo revisamos con ASME, el factor de seguridad de ASME da 1,5. Entonces dice, ya está bien, y además se pasaron, o sea que le pueden bajar un poquito al diámetro. ¿Listo? Bueno, el resto de iteraciones y del proceso, pues no lo voy a hacer ahora que ya faltan 10 que terminamos. Pero digamos que en principio ustedes ya pueden integrar eso en su proceso de diseño. ¿Qué nos falta? Calcular esto con probabilidad de falla. ¿Por qué? Por lo mismo. Bueno, ¿y por qué voy a escoger factor de seguridad 1.4? ¿Por qué no me quedo con el 1.3? ¿Por qué no me quedo con el 1.5? ¿Por qué me quedo con 1.4? Entonces, la probabilidad de falla es la que realmente nos va a salvar esas incertidumbres poniendo ya el criterio finalmente. Que esa es la última parte de lo que nos hacía falta. Entonces ya hicimos esto. Y nos queda faltando entonces hacer ¿cómo se hace la probabilidad de falla ahora que tenemos estos esfuerzos medios y alternantes? Y específicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el factor de seguridad del criterio ASME, sobre todo, que es el que más vamos a usar. Entonces, fíjense, el ASME es un cuadrado siempre positivo, valores 0.7, 0.5, 0.4, pero es un número que cuando ustedes le calculen la desviación estándar, el coeficiente de variación de ese número da altísimo, da 23, 27% de coeficiente de variación. Entonces, si uno lo calcula con probabilidad gaussiana, como vale 0.4 con desviación 27%, extiende una cola grande en el lado negativo, que es completamente falsa, porque es una variable siempre positiva. Entonces hay que cambiar ese modelo gaussiano por otro para tomar en cuenta lo que es siempre positivo para poder hacer la probabilidad de falla. Eso es lo que vamos a hacer la próxima vez. Y ustedes lógicamente estarán pensando que quieren hacer una tarea, ¿cierto? Van a hacer tarea. ¿Quién le dijo eso? Lo puedo ver en sus ojos. Yo me está viendo mal. Tarea número 1, rediseñar el chasis para fatiga de criterio de falla ASME. Esa es una importante. Número 2, bueno, puede ser un eje de esos con varias iteraciones y todo eso, con KT y KTS. ¿Cuál quieren para empezar? Ambas las tienen que hacer. Pero sería que para cuándo, ¿verdad? No, pues para el miércoles, ¿no?